¿Qué tal, zurdos y zurdas? Yo soy Cero y esto es Soul Libre. El día de hoy vamos a hablar acerca de un caso muy polémico, que es el caso de Aeroperú. Esta empresa peruana que fue privatizada y que muchos argumentan que su privatización fue una pérdida para el país. Vamos a estar desmitificando muchas cosas acerca de esta empresa, desde su privatización, desde si es que Aeroperú era verdad de que Aeroperú daba muchas ganancias o si es que Aeroperú fue privatizada porque estaba en quiebra. El día de hoy vamos a ver todo esto. He de recalcar que esto es una serie de videos debido a que este tema es muy extenso, así que cada video va a estar dividido en ciertas partes especiales. El día de hoy nosotros vamos a ver cuál es el origen de Aeroperú y luego cuál era el posicionamiento del mercado que tenía Aeroperú, cuál era el valor que tenía en el mercado Aeroperú. Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces, el origen. Primero, para ver el origen de Aeroperú, tenemos que conocer la SATCO. ¿Qué es la SATCO? El Servicio Aéreo de Transporte Comercial de la Fuerza Aérea del Perú. Es en base a esta empresa, en base a los activos, no esta empresa, este servicio de la Fuerza Aérea del Perú, es en base a los activos de esto que en el año de 1973, específicamente el 22 de mayo, mediante un decreto ley número 20030, que la empresa Aeroperú fue creada. Entonces, el 22 de mayo de 1973, en base a los activos de la SATCO, fue creada la empresa Aeroperú. Todo esto es como vemos la fecha de la creación, en el año 73. ¿En el gobierno de quién? En el gobierno de Velasco, el dictador Velasco. Bien, entonces, después de ver este origen, nos vamos a ir hasta el año 1990. En este año, ¿qué sucedió? La Cámara de Diputados del Congreso nombra una comisión investigadora. ¿Por qué? Debido a que para investigar las irregularidades, malos manejos que se cometieron en la empresa Aeroperú entre el año de 1988 y 1990. Entonces, lo titularemos Lo que pasó entre 1998, perdón, 1988 y 1990. O, para hacerlo más ameno, el periodo 1988-1990. Nombraron una comisión, la Cámara de Diputados del Congreso, la cual fue presidida por Javier Barrón Cebreros, las cuales, las conclusiones de esta investigación dieron lo siguiente. Conclusiones. Fueron 5 en total. La primera conclusión es que se cometieron delitos de corrupción de funcionarios, colusión, concusión y defraudación. ¿Debido a qué? Debido a que se vendieron de forma subvaluada motores de aeronaves de la empresa a través de la acción concertada de funcionarios de Aeroperú con empresas privadas. Recordemos, estamos en el año 1990 y se está investigando lo que sucedió entre 1988 y 1990. Entre 1998 y 1990, Alberto Fujimori no era presidente del Perú todavía, recién estaba empezando en el año 1990. Así que zurdos, mis estimados y queridos zurdos, no vamos a culpar a Fujimori de los actos de corrupción que sucedieron antes de que él entre al mandato. Seguimos. Entonces, la segunda conclusión es que se cometieron delitos de colusión y contra el orden económico, porque no solo se vendieron, como ya se mencionó antes, no solo se vendieron de forma subvaluada motores, sino que ahora también se vendieron restos de aviones, de los aviones Fokker F-28 y F-27. ¿Por parte de quién? Por parte de directores y de exfuncionarios de la empresa Aeroperú en colusión con la empresa privada, ¿no? ¿A quién se lo va a vender la empresa del Estado? ¿A otra empresa del Estado? No, porque no hay ganancia. Esa es la segunda conclusión que se llegó. La tercera conclusión fue que los funcionarios de la empresa Aeroperú, en forma dolosa y fraudulenta, entregaron piezas de aeronaves a empresas privadas. O sea, les entregaron, les dijeron, toma, te las regalamos prácticamente, ¿no? Recordemos que estamos entre el año 1998 y 1990, antes de Fujimori. Así que antes de que compartan este video como la verdad detrás de la privatización de Aeroperú, miren cómo se vendió Aeroperú, recordarles, mis estimados, que entre los años 1988 y 1990 Fujimori no era presidente y la mayoría del Congreso la mayoría de estos directivos eran zurdos. Aunque malos zurdos porque disfrutaban del capitalismo. Bien, la cuarta conclusión a la que llegamos
es que se ejecutaron compras fraudulentas de insumos para la atención de pasajeros de Aeroperú, ¿no? Las cuales fueron concertadas en forma irregular y violando todos los procedimientos entre los funcionarios de Aeroperú y proveedores vinculados. Por ejemplo, un insumo pudo haber sido una botella de agua que se vendía, ¿no? Agarraba el corrupto y decía, bueno, esta botella de agua costó 2 soles, pero yo voy a poner 3. ¿Para qué? Porque esto de aquí lo reportan al Estado y el Estado dice, ah, ya, esto lo que compraron, te reponemos. Porque esta empresa del Estado le rendía cuentas al Estado. Y como el Estado nunca puede quebrar, el Estado va a seguir dando financiamiento a pesar de todo eso. Y finalmente, la quinta conclusión es que había desorden en la administración de la empresa, especialmente de las gerencias de tesorería y finanzas. ¡Oh, qué sorpresa! ¿El Estado gestionando mal? ¿De qué nos sorprendemos? Esto le produjo pérdidas a la empresa. Así que bien, esto, ahora sí, vámonos a mayo de 1991. ¿Qué sucedió? En este año los presidentes de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia firmaron una resolución de cielos abiertos para el transporte aéreo dentro del bloque de 5 naciones que formaban el Pacto Andino. ¿Qué quiere decir cielos abiertos? ¿Sobre qué se trató esta resolución? ¿Qué firmaron? Era un acuerdo en el cual se liberaliza el transporte aéreo entre las fronteras de las 5 naciones. Quiere decir que ahora no había tantas dificultades para que un avión peruano pueda ingresar a Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia y viceversa. Hubieron cielos abiertos, como el nombre de la resolución lo dice. Luego, el 13 de septiembre de 1991 se promulgó el decreto legislativo número 670, mediante el cual, esto es muy importante lo que sucedió este año. El 13 de septiembre de 1991 se promulga un decreto ley legislativo, específicamente el número 670 en el anexo 2, a través del cual se eliminaron las restricciones, trámites y procedimientos que impedían el desarrollo de la aviación civil en el Perú y limitaba la participación del capital privado nacional o extranjero. ¿Qué pasaba? Pasa que ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que antes el mercado estaba, como podríamos decir, restringido. Había demasiados trámites que hacer, demasiadas restricciones, tanto para el capital privado, una empresa de transporte privado o una empresa de transporte nacional, pero que no sea del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? Aparte, dejemos Aeroperú a un lado. Porque Aeroperú no tenía estas restricciones y estos trámites porque era del Estado. Entonces el Estado facilitaba muchas cosas para Aeroperú. Pero aquí el principal problema era que habían restricciones y había muchos trámites para el capital privado. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocasiona que la empresa privada y que el capital privado, que no es del Estado, se vuelva más caro. Y un servicio en una empresa privada, que obviamente es de mejor calidad, se volvía casi inaccesible para muchas personas. Sin embargo, el paupérrimo servicio que recibíamos de Aeroperú no era el mejor, pero era el más accesible para todos. Y es de esta forma como el mercado había sido restringido hasta el 13 de septiembre de 1991, cuando Fujimori finalmente, bueno, en el mandato de Fujimori finalmente, se eliminaron estas restricciones para poder fomentar la inversión privada en el ámbito aéreo, en el ámbito de la aviación civil. Bien, entonces vemos que tenemos todo esto, ¿no? Entonces el 13 de septiembre del 91 ¿cómo podríamos decir? Se abrió un poco más el mercado aéreo, se quitaron las restricciones. Pero, ¿qué sucedió con Aeroperú? ¿Qué pasó con Aeroperú? Bien, el 5 de julio, el 5 de julio del año 1991, se declara en estado de emergencia la empresa de transporte aéreo del Perú, más conocida como Aeroperú, por el término de 180 días. Se dispuso que durante este periodo el directorio quedaba facultado para adoptar las medidas destinadas a lograr una reestructuración operativa, económica y financiera, es decir, que se le daba este plazo para que los funcionarios pudieran arreglar este problema y así poder salir de esta emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo, no? ¿O qué se recomendaba hacer? La reducción de personal,
mediante el cese voluntario con intensivos económicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imaginemos que tú o yo estábamos trabajando en Aeroperú y viene nuestro jefe y te dice, mira, si tú renuncias a Aeroperú, te va a haber una cierta compensación del Estado, ¿no? Te va a dar cierto dinero. Entonces, es de esta forma como el Estado dio la solución a los directivos de Aeroperú. Entonces, una vez visto esto, nos quedamos aquí, en el estado de emergencia. Aeroperú fue declarado en estado de emergencia el 5 de julio de 1991. Ahora vamos a ver cuál era la situación económica, financiera y operativa de Aeroperú antes de su privatización. Una vez habiendo visto los antecedentes de Aeroperú y su origen, vamos a su posicionamiento en el mercado antes de la privatización. ¿Cuál era el posicionamiento de esta empresa, de la empresa Aeroperú? Entonces, aquí nos encontramos con que el 40% del mercado aéreo nacional cautivo. Primero quedémonos con esto, el 40% del mercado aéreo nacional cautivo. ¿Qué quiere decir cuando un mercado está cautivo? Tiene algo que ver con el nombre cautivo, ¿no? Que lo mantienen aprisionado, lo mantienen cerrado. ¿Qué quiere decir el mercado? El mercado cautivo. El mercado cautivo se produce cuando se colocan barreras a la entrada de nuevos competidores al mercado, anulando la libre competencia. Estas barreras de entrada pueden ser colocadas por el gobierno, que es en este caso, o por condiciones propias del Estado. ¿Por qué nosotros decimos que en este caso era del gobierno? Porque recién en el año 1991 se liberaliza todo esto. Como vimos anteriormente, en el año de 1991 se liberaliza todo Aeroperú. Bien, entonces se liberaliza el mercado y se le quita restricciones a la empresa privada. ¿Está bien? Entonces a la empresa aeroprivada se le quita todo esto. Se le quita las restricciones que tenía, como sucedió el 13 de septiembre de 1971, que como lo vimos antes, en este año, no lo voy a volver a poner en la imagen, pero en este año, en el 13 de septiembre se libera el mercado. ¿Está bien? Pero sin embargo, antes de que se libere el mercado, el 40% del mercado aéreo cautivo nacional, como ya sabemos que es el mercado aéreo cautivo, que es un mercado cautivo, tenía el 40%, ¿no? Entonces Aeroperú tenía el 40% y el otro 60%, pero ustedes dirán, pues, es el 40%. El 40% no es mucho, del 100% el 40%, pero si tenemos en cuenta las restricciones que habían, eso quiere decir que una sola empresa no podría tener más del 10% del mercado. Entonces, una sola empresa que tenga el 40% del mercado aéreo en el Perú con las restricciones, quiere decir que esta empresa era la empresa líder. Entonces, el tener el 40% del mercado en un mercado restringido te da una gran posibilidad de generar más ingresos y tener más oportunidades de comercio. Y ahora, el 20% de la demanda interna para vuelos internacionales en promedio entre el año de 1989 y 1991 la convertían en la empresa líder en su ramo. Entonces, entre 1989 y 1991, el 40% del mercado aéreo nacional le pertenecía a Aeroperú. Quiere decir que si yo me quería ir, por ejemplo, de Lima a Tacna, me salía la empresa líder, la empresa que me recomendaban era Aeroperú. Y el 20%, si yo me quería ir de Lima, me quería ir a otro país, el 20% de ese mercado estaba dominado por Aeroperú. Tenemos en cuenta que una sola empresa dominaba el 40% del mercado nacional, caemos en razón de que esta empresa era poderosísima, pero no gracias a sus propios méritos, sino a los impedimentos y las barreras que ponía el Estado. Entonces, aquí estamos viendo un cuadro, más o menos de cómo funcionaba el mercado nacional, ¿no? Aquí vemos que en el año 89, Aeroperú tenía el 39.83% del mercado nacional, una gran cantidad, y de vuelos internacionales tenía casi al 30%, 27.28%. Entonces, estas son cifras buenas para una empresa, si es que fueran privadas, si es que la empresa fuera privada, pero esta empresa era nacional. Entonces, estas cifras solo demostraban las restricciones que habían para el comercio aéreo en el Perú en esos tiempos. En el año de 1990 vemos que se mantiene igual, sin embargo, el mercado de vuelos internacionales cayó, pero algo pasó en 1991 que, que bajó tremendamente hasta un 33.57% en el mercado nacional. Más adelante vamos a ver por qué bajó esto.
Bueno, ya creo que se están imaginando. Lo más lógico pensar de por qué bajó en el año de 1991 fue porque las restricciones fueron quitándose y porque el mercado se fue liberalizando. Entonces, al quitar estas restricciones en el mercado se pudieron crear más empresas, más empresas privadas y esas empresas privadas que muchas veces el costo era muy caro, se volvió accesible y de buena calidad. Como la empresa privada la mayoría de veces siempre trae buena calidad. Entonces, como se redujeron los precios, la empresa privada puede reducir sus precios también para el mercado y la gente pudo utilizarlo más. Sin embargo, vemos que en el mercado de vuelos internacionales Aeroperú también cae a un 17%. Entonces, esto es la consecuencia de liberalizar el mercado. Nos damos cuenta de cuán obsoleto era Aeroperú, porque si Aeroperú por sus propios méritos hubiera obtenido por sus propios méritos el 40% del mercado, no hubiera bajado 7 puntos de 40% a un 33%. Entonces quiere decir que Aeroperú no era una buena empresa, porque si la gente, cuando se quitaron estas restricciones, se fueron a otras empresas privadas, quiere decir que Aeroperú no lo merecía, no merecía ese 40%. Entonces, en el año de 1991, Aeroperú perdió más del 6% del mercado nacional y 7% en el mercado de vuelos internacionales. ¿Cuáles eran sus principales problemas? Aparte de que se liberalizó el mercado, sus principales problemas eran el elevado nivel de obligaciones a corto plazo, el incremento de los gastos corrientes y financieros y la falta de renovación tecnológica y el exceso de personal. O sea, ya era un cúmulo Aeroperú de problemas y sin embargo el Estado lo seguía manteniendo. Estos factores eran consecuencia en la mayoría de los casos de la utilización de la empresa como un botín político por cada gobierno de turno. Quiere decir que mientras se cambiaba el gobierno, mientras cambiaban de gobierno, jugaban con esta empresa, ¿no? Hacían cambios, llegaba el otro gobierno, otro cambio, el otro gobierno, otro cambio, retrocedían, quitaban políticas, renovaban políticas, agregaban políticas, reducían políticas, y esto se convirtió en un juego. Por eso se dice que la empresa estatal no le pertenece a nadie, es efímero porque no le da cuentas a nadie, le da cuentas al Estado y así esté mal, el Estado va a seguir financiándola. Aparte, la difícil situación económica anteriormente descrita, sin embargo, no afectaba esencialmente la gran potencia empresarial que tenía Aeroperú. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Te convertiste en zurdo? No. Lo que pasa es que el valor aéreo que tenía Aeroperú, su potencial, se daba a que tenía los derechos de tráfico concedidos con destinos en América, Europa y Asia, contenidos en acuerdos bilaterales entre el Perú y otros países, aunque no todos se encontraban en ese momento operativos. Entonces, Aeroperú ni siquiera valía por su servicio, Aeroperú valía por su derecho de comerciar con otros países. Es el derecho que tenía Aeroperú, la empresa Perú, de viajar a otros países, era lo que valía más. Bien, entonces, llegamos a la conclusión de que Aeroperú en sí constituía un importante instrumento ejecutor de la política aerocomercial del Estado peruano. Simplemente servía para sacar pecho y decir, el Estado peruano tiene una empresa de transporte aéreo. No funciona, pero es la empresa del Estado. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu like y recuerda que queremos saber cuál es tu opinión, así que aquí abajo está la caja de comentarios. Dinos qué piensas acerca de este tema. Nos vemos en un próximo video.